Hoy es el domingo de resurrección, misa del día. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, purificaos de la antigua levadura, para que seáis masa nueva, como sois ácimos, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por tanto, celebremos festín, no con vieja levadura de carnalidad, ni con levadura de malicia y perversidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y partiendo al amanecer, al primer día de la semana, llegaron al sepulcro, salido ya el sol. Y decían entre sí: ¿quién nos volteará la piedra de la entrada del sepulcro? Y mirando vieron que estaba volteada la piedra, que era ciertamente muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de blanco ropaje, y se asustaron. Pero él les dijo: no temáis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Resucitó, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Mas id y decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como él os lo ha dicho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados hermanos, estamos en este día, el santo día de Pascua, y es un día, se podría decir, el día más alegre del año, debería ser, porque es el momento de la victoria de nuestro Señor. Se puede decir que en la pasión Jesús ya había vencido, los méritos ya habían estado ganados, pero en este día es la aplicación de esos méritos, de esas gracias que nuestro Señor nos ganó en la pasión. Así que hay una relación estrecha entre la pasión y la resurrección de nuestro Señor. No se pueden disociar. Solo en el cielo ya se podrá decir que ya se acabó todo lo que es sufrimiento, todo lo que es negativo, y será la victoria plena. Así que nuestro Señor, Él en su cuerpo hay una victoria total sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne. Es una victoria total. En nosotros, que somos sus hijos, que somos bautizados, estamos también participando a los frutos de la pasión, a los frutos de la resurrección, pero en nosotros es diferente, se aplica de una manera gradual, y hay que tener conciencia de eso, porque la resurrección, ya estamos resucitados nosotros del pecado. Desde el momento de nuestro bautismo ya nuestra alma está resucitada, está en gracia de Dios, y eso es lo esencial, lo principal, que nuestra alma esté en gracia de Dios. Pero los frutos de la resurrección no se han aplicado completamente en nuestra vida, y será solo al fin del mundo, el día de la resurrección, que nuestro cuerpo resucite también con las características del cuerpo de Cristo. Así que en ese momento ya no podremos morir, ya no podremos sufrir, ya no habrá enfermedades, ya no habrá miserias humanas, todo será perfecto en el reino de nuestro Señor. Pero el reino de nuestro Señor ya está presente, ya se nos ha aplicado parcialmente, y hay que continuar a que esa resurrección dé todos sus efectos en nuestra vida. Así que no basta estar en gracia de Dios, que nuestra alma esté justificada. También hay que vencer
los demás efectos del pecado original que todavía no están completamente extirpados. Así que todos nacemos con la inclinación al mal, y como dice el Santo Tomás, pues en nuestras facultades, cada una de nuestras facultades tiene algún problema. Pues nuestra inteligencia pues tiene el problema de la ignorancia, de la falta de penetración. Nuestra inteligencia es débil, nuestra memoria falla. También tenemos problemas en la voluntad, nuestra tendencia, propensión al mal, ¿verdad? Todos somos malos en el sentido de que alguna vez espontáneamente hacemos pecados, ¿verdad? Porque tenemos tendencia al mal. No somos completamente inocentes. Y en nuestras facultades, nuestra imaginación, pues es una facultad que es muy difícil de controlar. No era así cuando, por ejemplo, Dios creó a Adán. Él tenía un perfecto control de sí mismo, de su naturaleza. Hoy nuestro cuerpo nos pesa y nos impide, ¿verdad? Por ejemplo, pensar en las cosas buenas, en pensar en Dios. Nuestro mismo cuerpo es como un peso a que nuestra alma haga todo lo que debiera ser, de la manera que debiera ser. Así que tenemos propensión, por ejemplo, a ciertos vicios, ¿verdad? Pensemos en los vicios capitales. De alguna manera somos propensos a eso. Así que en esta vida se impone siempre una vigilancia constante de sí mismo, porque podemos cometer algún error. Tenemos todavía los efectos del pecado original. Nuestro Señor procede de manera gradual para aplicarnos los méritos de su pasión. Así que nosotros, eso es una forma de mostrarnos que Él es el que nos salva, Él es el que nos ayuda, no somos nosotros. Porque si Dios nos diera todo fácilmente, o no lo apreciaríamos, o seríamos ingratos. Entonces Dios quiere que veamos, ¿verdad?, las cosas como son, y por eso nos pone a prueba. Por eso Dios nos impone muchas cosas para que podamos salvar nuestra alma, para que en el fondo apreciemos lo que recibimos, ¿verdad? Es una mala manera de educar a los hijos, de darles todo y enseguida, sin que hagan esfuerzos, sin nada, porque los hijos se vuelven pretenciosos y creen que tienen derecho a todo, y ya no hacen esfuerzos y ya no se mejoran. Pero Dios nos hace esperar para que tengamos de esa manera la oportunidad de practicar las virtudes, de hacer méritos y de embellecer nuestra alma, porque cada vez que hacemos algo bueno, algún esfuerzo, nuestra alma se hace más bella, porque aumenta en la gracia de Dios, aumenta en virtudes. Y la medida de nuestra felicidad en el cielo será la medida de nuestras virtudes, el grado de nuestra caridad, que está fundamentada en la fe. Entonces no hay caridad sin fe, y si no hay una gran caridad sin una gran fe, no hay una virtud estable si no está fundamentada en la humildad, por ejemplo. Así que la vida cristiana no es fácil, pero mientras nosotros somos conscientes de eso y practicamos y hacemos esfuerzos, pues nuestra alma se va mejorando, aunque no se note. Hay personas que no se nota mucho, pero son personas que están muy cerca de Dios y que son más amadas de Dios que una multitud de personas que viven en pecado mortal o que viven en un estado de tibieza espiritual. Entonces Dios no ve las cosas como las ve el mundo, y nosotros nos debemos liberar de esa mentalidad mundana, porque nos hace perder muchas oportunidades de santificarnos y de merecer, ¿verdad? Entonces esta resurrección se puede decir gradual de nosotros,
hay que tener conciencia, ¿verdad? Cada vez que venimos a misa, cada vez que recibimos la comunión, nos está aplicando los frutos de la resurrección. Y si pudiéramos ver nuestra alma, veríamos que cada vez nuestra alma se embellece, es mejor, vale más delante de Dios, tendrá más recompensa. Así que cada vez que hacemos un esfuerzo por hacer el bien, por hacer actos de virtud, realmente nos mejoramos. No es solo el hecho de que hicimos algo bueno, no es solo el hecho de que adquirimos un mérito, tal vez, para una recompensa en el cielo, pero también hay un cambio a nivel de nuestra alma. Nuestra alma se hace mejor. Una persona virtuosa vale más delante de Dios y en sí misma, si es más virtuosa. Así que las virtudes cristianas nos van siempre acercando más a Dios. Y tengamos conciencia, sí, que en el fondo lo principal lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Lo hizo por su pasión y su resurrección, y nosotros colaboramos con su obra, para que no podamos decir, bueno, yo lo recibí todo, pero no hice nada. Entonces, uno no sería plenamente feliz en el cielo si dijera, bueno, yo no hice nada, todo lo recibí. Pero cuando uno es consciente de que uno se ha ganado de alguna manera eso que recibe, pues es una satisfacción. Uno es más feliz, ¿verdad? Como una persona que hace algo, que construye algo, tiene la satisfacción de haber dicho, bueno, yo hice esto, yo hice esta obra, es una satisfacción. Entonces en el cielo también es así. Podemos decir, bueno, yo estoy en el cielo, pero es que yo hice algo para ganarme el cielo, o sea, es una alegría. Y esta resurrección de nosotros, pues digamos, consiste primero morir al viejo hombre, como dice San Pablo, debemos morir al viejo hombre, que el hombre viejo muera, el hombre del pecado, el hombre del pasado, ¿verdad? El cual fuimos, pero por la gracia de Dios en nosotros está el nuevo hombre, es el hombre que corresponde a Dios y que es nuestra persona en la medida que está unida a Dios y que está santificada y que cada día se mejora. Entonces, ¿cuál es el hombre viejo? Pues son nuestros defectos, nuestras pasiones, nuestros pecados pasados. Todo eso hay que hacerlo morir. Pero si no tenemos conciencia de esa realidad, pues vamos a vivir como cristianos superficiales, ¿verdad? Que no saben ni dónde vienen ni a dónde van. Y van a vivir así a lo que venga, a lo que pase cada día. Y no tienen profundidad en su vida cristiana. No saben por qué y de qué manera están actuando, con qué fin. Más o menos saben una cosa un poco general, pero no ven que cada cosa que hacemos con una manera consciente, pues tiene su influencia sobre nuestra eternidad, ¿verdad? Entonces, en esta vida se trata de hacer dos cosas: de excluir el mal, por una parte, y por otra parte, fomentar el bien. Así que Dios no solo quiere que evitemos el mal, como esos católicos superficiales que ellos piensan que son buenos cristianos porque no hacen mal a nadie, pero Dios también quiere que hagamos el bien, al punto que ciertas omisiones son pecado. Hay cosas que son buenas que hubiéramos podido hacer y si no las hicimos, hacemos un pecado. O sea, Dios quiere no solo que excluyamos el mal, sino que hagamos el bien. Así que hay que hacer cosas positivas. Dios nos dio una inteligencia, todas nuestras facultades están orientadas al bien. Dios nos dio la inteligencia para conocer la verdad, es algo bueno. Dios nos dio la voluntad para querer lo que es bueno, no lo que es malo. Entonces, si queremos lo que es bueno, pues estamos usando bien nuestra voluntad.
Dios nos dio nuestros brazos, nuestros pies para hacer obras buenas, no para hacer el mal. Entonces todas nuestras facultades físicas, corporales e intelectuales están orientadas a algo bueno. Bueno, entonces yo soy consciente de eso, o nada más utilizo mis facultades para pasar el tiempo, como dicen hoy, para pasarla, para no sé, lo que venga sin reflexionar, para divertirme en cosas tontas o cosas negativas. Entonces Dios quiere que seamos felices. Dios nos creó para ser felices, pero la felicidad, la verdadera felicidad, no es forzosamente como la entiende el mundo. Entonces a veces hay personas que ponen su satisfacción en los placeres ilícitos porque son malos, porque van contra la razón, y parece que son felices, pero no son realmente felices, porque la verdadera felicidad consiste en estar bien con Dios, en estar unidos a Dios. Y ya después se puede hablar de otras felicidades. Tal vez Dios nos da también satisfacciones temporales, incluso materiales, pero siempre deben estar en armonía con la voluntad de Dios. En eso conocemos que son buenas, ¿verdad? Que son útiles a nuestra vida. Y así que todo en esta vida, todos los actos que hacemos como personas conscientes, razonables, en todo eso es la materia del juicio. El día que Dios nos juzgue, esa es la materia del juicio, es lo que va a ser juzgado, ¿no? Entonces no va a haber algo que hagamos así como de una manera como personas conscientes. A veces tenemos actos que son inconscientes, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, o algún reflejo, ¿verdad? A veces reaccionamos, no sé, eso no es voluntario, ¿verdad? Nuestros órganos, nuestro corazón trabaja, nuestros intestinos trabajan, pero eso no depende de nuestra voluntad, así que no es imputable de premio o de castigo, ¿verdad? Pero los actos que hacemos en plena conciencia, con la inteligencia y la voluntad, pues sí son sujetos o de mérito o de demérito. Entonces hay que tener cuidado todo lo que hacemos, ¿verdad? Los santos estaban siempre muy atentos a todo lo que hacían y no estaban distraídos sobre lo que estaban haciendo, no hacían las cosas a lo improvisado, siempre estaban muy cuidadosos de sus reacciones, y por qué iban a decir esto, por qué iban a responder así. Tenían un control de sí mismos muy grande, los santos. Y fue un trabajo de a veces de toda una vida, porque los santos fueron adquiriendo esa actitud, y quisieron adquirirla, porque lucharon por adquirirla. Y se volvieron personas que actuaban siempre con conciencia de todo lo que hacían, y con una conciencia buena, que no perdían el tiempo y que todo lo hacían para gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, los santos a veces son más admirables que imitables, porque pues son como una montaña comparada a una pequeña piedra. A veces, no sé, nosotros somos pequeños respecto a los santos, ¿verdad? A veces sus virtudes son muy grandes y nosotros podemos admirarlas y tal vez no imitarlas porque no estamos a esa altura, pero sí nos aplicamos a vivir nuestra vida cristiana con más conciencia, pues vamos a seguir progresando, ¿verdad? Y bueno, hay personas que parecían mediocres y hicieron un gran acto de virtud y se volvieron santos, ¿verdad? Por ejemplo, en la vida, en las historias de los mártires, hay personas que pues, ni siquiera eran creyentes y que al momento dado se convirtieron y en poco tiempo se murieron, dieron su vida generosamente y son santos. Entonces no es solo hacer una multitud de pequeños actos,
sino también hacer actos muy intensos de virtud, de amor a Dios. Y hay gente que en poco tiempo se santifica mucho, ¿verdad? Hay vidas de niños que eran santos, que fueron santos, pero porque esos niños fueron heroicos, hicieron pocos actos en su vida, pero los hicieron con mucha generosidad, con mucho amor. Y por eso en poco tiempo progresaron muchísimo, ¿verdad? Y llegaron a ser santos. Y hay personas que viven toda una vida, pongamos 100 años de vida cristiana mediocre, y no son santos, no llegan a ser santos. Cuenta mucho esa actitud que tenemos, no solo como muchas veces, desgraciadamente, en la fraternidad se inculca mucho el culto del deber de Estado, es algo bueno, claro que sí, pero no sé, hay que también, no basta hacer muchos actos buenos, mediocres, hay que hacer actos intensos. Y cuando hay actos intensos es cuando realmente crece la caridad, el amor de Dios y la gracia, ¿verdad? Entonces está bien, ¿verdad? Esa preocupación por el deber de Estado, por los pequeños actos de todos los actos habituales, es algo bueno. Claro que sí, es una obligación. Pero hay que cultivar también los actos intensos, ¿verdad? Los actos heroicos, ¿verdad? Cuando leemos todos esos ejemplos de los cristeros, de mucha gente, de gente que fueron cristeros, que murieron mártires, pues era gente generosa, eran gente muy generosa y fuerte, que tenían carácter. Hoy el mundo moderno hace que la gente sea cada vez mediocre, gente que no hace daño, pero que tampoco hace nada bueno, o que no hace actos intensos. Ya no tiene el sentido de la heroicidad, de los grandes esfuerzos, de los actos heroicos. Ya hoy hay muchos cristianos que pues son gente buena, pero pues no son capaces de hacer nada sobresaliente. O sea, e incluso es mal visto aquellas personas que hacen actos así intensos. Se les considera personas que nomás están perturbando a los demás, extremistas, excesivos, y no. En la vida de los santos los santos eran heroicos, ¿verdad? Pero si estamos acostumbrados a una vida de comodidad, como hoy se promueve comodidad, placer, lo menos esfuerzo mejor, ¿verdad? Pues no hay santos. Es el siglo de la mediocridad, lo que vivimos desde el siglo XX. Pocos santos, que sabemos, el último papa santo fue San Pío X, ya no hay santos. Si vemos los papas de los principios del cristianismo, casi todos eran santos. Los primeros papas, todos eran santos. Entonces, en esa época había el sentido de la virtud, de lo que es la virtud, y la virtud es sobre todo un esfuerzo, ¿verdad? Se parece al cuerpo físico, ¿verdad? Una persona que ejerce un músculo y que hace muchos actos, pues ese músculo se va a fortalecer, ¿verdad? Y es así, exactamente, las virtudes. Entre más hagamos esfuerzos, entre más repitamos un acto de virtud, pues se puede decir que vamos a adquirir esa virtud y que esa virtud será mayor. Pero necesita ejercerse. No es teórico, no decir, yo leí un libro que habla de la humildad y yo entiendo qué es la humildad, es una virtud maravillosa, yo sé bien, y tienen la ilusión de que porque saben lo que es una virtud, que ya la tienen. Y no es verdad. Una virtud se tiene cuando se ejerce, cuando se practica. Si no practicas, si no haces actos de virtud, no tienes esa virtud, o la tienes muy débil, ¿verdad? Como los fariseos que hablaban de la virtud, hasta el punto que nuestro Señor decía, pues haced todo lo que os dicen, pero no hagan como ellos, no los imiten, pero escuchad lo que dicen, porque dicen verdades sobre las virtudes,
pero no los escuchen. Así que, ¿qué juicio tan severo que hizo nuestro Señor sobre los fariseos? Porque nada más hablaban de la virtud, que sabían que era la virtud, pero no la practicaban. Que no caigamos en esa mentalidad nosotros, ¿verdad? Los fariseos del Nuevo Testamento, Dios nos libre, ¿verdad? Entonces, esa preocupación constante de hacer fructificar lo que Jesucristo nos ganó el día de su resurrección, y nuestra alma cada vez es más perfecta, más bella, en la medida que vamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da de practicar el bien por razones sobrenaturales, no por razones humanas. Hay personas que hacen el bien, pero no lo hacen por fe ni por amor a Dios. Entonces esas no son verdaderas virtudes, es filantropía, es una bondad humana, pero la bondad humana como tal no tiene recompensa en el cielo. Hay personas que hacen bien a su prójimo por una bondad humana. Eso Dios lo recompensa, pero en esta vida nada más, pero no lo recompensa en la eternidad. Lo que Dios recompensa en la eternidad son los actos sobrenaturales que deben estar inspirados por naturaleza, deben estar inspirados en la fe y en la caridad. Esos actos sobrenaturales son los que tienen recompensa en la otra vida, nada más. Así que debemos tener esa preocupación de practicar lo que es la vida cristiana. Pero bueno, si no la entendemos, si no nos formamos, si no leemos libros que nos explican eso, pues nunca la vamos a ser mediocres. Sí, de eso hay más que sobreabundancia de mediocridad en nuestra época, sí la hay. Y pensemos que esta vida es como cuando hacen las fotografías como las hacían antes, que hacían un negativo, y ese negativo pues no tenía interés, no se veía nada bonito, se veía muy feo las imágenes, pero cuando ya se hacía el positivo, entonces ahí ya se veía la belleza de un paisaje, una bonita fotografía. Bueno, pensemos que esta vida es como un negativo. En esta vida pues vemos que hay muchas cosas que no nos gustan, muchas cosas que nos pesan, que nos hacen sufrir, pero si las llevamos de una manera cristiana, son un negativo. Cuando después de nuestra muerte, eso se va a transformar en un positivo. Así que la eternidad es como un reflejo de esta vida. Lo que hayamos hecho en esta vida es lo que va a ser toda nuestra eternidad. No por un año o por dos, no, por toda la eternidad. Así que ahorita estamos labrando nuestra eternidad. Así que si lo vemos de esa manera, nada de lo que hacemos no tiene importancia o no tiene poca importancia. Todo lo que hacemos tiene muchísima importancia porque tiene consecuencias eternas. Así que si yo voy a una mujer que hace la cocina en su casa por amor a Dios, por servir a Dios, por hacer su deber, pues parece que está haciendo algo que no tiene mucha importancia, es algo que... Pero si lo hace por motivos de fe, pues eso tiene consecuencias eternas. Entonces no hay que minimizar nuestros actos cotidianos. Es un error. Es un error porque todo tiene consecuencias eternas. Y por ejemplo pongamos un cristiano que no hace el mal, pero no hace poco bien y se salva, pongamos que se salva. Pues esa persona, si pudiera sufrir en el cielo, sufriría muchísimo, porque diría, yo podía ser mucho más feliz y no lo soy, ¿verdad? De hecho, en el cielo nadie puede sufrir, pero si pudieran sufrir, sufrirían mucho. Los santos, si en algo nos pueden envidiar, es que nosotros todavía podemos hacer méritos para la eternidad, y ellos ya no. Así como murieron, así ya
el grado de su caridad, de su fe, es el que va a determinar toda su eternidad. Toda su eternidad. Así que nosotros vivimos un momento importantísimo, decisivo, ¿verdad? Porque detrás de nosotros está una eternidad en la cual no existíamos. Y delante de nosotros está una eternidad que va a ser determinada por este pequeño momento de nuestra vida. Vale la pena interesarse en esto. Y a ese punto la ceguedad humana, ¿verdad?, que no ve la importancia de la eternidad. Personas que estudian 20, muchos años, pongamos 10, 20, 15 años, hacen sus estudios de alguna profesión, porque ellos, con esa profesión ellos van a tener un medio de vida. ¿Para cuántos años? Pues si Dios les da 70 años, pues tendrán tal vez 40 años en que van a disfrutar de los esfuerzos de 10 o 15 años de estudios. Y para eso sí lo entienden. Para eso sí dicen, no, es que es importante que yo haga mis estudios, que los haga bien. Porque después toda mi vida, de eso va a depender mi vida, mi subsistencia. Bueno, ahí sí lo entienden, pero no entienden que los actos de esta vida tienen una consecuencias eternas. Sea porque si son negativos puede ser un castigo eterno. Si son buenos, pues hay una recompensa eterna, pero también esa tibieza, esas omisiones pueden hacer que nuestra felicidad en el cielo sea muy limitada. Bueno, en el cielo pues todos son muy felices, no puede haber sufrimiento en el cielo, pero van a ser privados de un grado mayor de felicidad. Y ahí está la pérdida, ¿verdad? Entonces debemos vivir una vida cristiana consciente, en el sentido de que sabemos que por qué hacemos las cosas, y cada cosa tiene una razón de ser en el orden de Dios, y eso es lo que va a hacer que nuestra alma realmente se santifique, se mejore, y que realmente seamos mejores, ¿verdad? Porque hoy en esta vida nosotros vemos las personas, vemos sus cuerpos, pero no vemos sus almas. Pero delante de Dios hay personas que Dios las ama más que una multitud de personas. Hay personas que, como decía Santo Tomás, que un niño acabado de bautizar vale más delante de Dios que si toda la humanidad y todos los ángeles sin la gracia de Dios. A ese punto la gracia de Dios es algo muy grande, y si la tenemos hay que cuidarla, porque es por la gracia de Dios que somos hijos de Dios. No es igual una persona que es hombre y que no es hijo de Dios que una persona que es hombre y que es hijo de Dios. Esa filiación por la gracia a Dios tiene un valor inmenso. Vale más que todo el universo, que todos los hombres y todos los ángeles sin la gracia, vale más. Así que si nosotros tenemos la gracia, seamos agradecidos con Dios de tener la gracia. Y no solo tenerla, hay que hacerla fructificar, hay que hacerla crecer. Y ahí está los frutos de la resurrección de nuestro Señor, que se están aplicando en nuestra alma de una manera cada vez más perfecta. Y si no hemos purificado nuestra alma completamente hasta en la hora de nuestra muerte, pues habrá que purificarla después, habrá que ir al purgatorio. Entonces no entraremos al cielo enseguida, y ahí se va a ver a qué punto Dios es exigente con el pecado. En esta vida Dios nos da la oportunidad de practicar la fe. En la fe ya tenemos todo contenido, todo explicado, y la gravedad del pecado, la importancia de amar a Dios, ya está en el Evangelio, nosotros lo sabemos, pero no lo practicamos porque nos falta fe, pero ya lo sabemos. Y después de nuestra muerte, entonces Dios va a aplicar la gravedad de las cosas como son. Así que poco importa que yo lo pienso o no lo pienso, yo lo creo o no lo creo, es que las cosas como son.
Entonces, respecto a Dios, Dios es un ser infinito. La ofensa a Dios tiene un castigo infinito. Los pecaditos que son también una ofensa a Dios, pues también se pagan con un castigo tremendo, y se llama purgatorio. Pues Dios quiera que no tengamos que pasar el purgatorio, no hay que desearle a nadie eso. Un instante en el purgatorio es más doloroso que toda una vida de sufrimiento de una persona que toda su vida ha sufrido. Pues un instante en el purgatorio es más doloroso que toda una vida de sufrimiento. Entonces vale la pena en esta vida expiar nuestros pecaditos, ¿verdad? Y pecados pequeños y grandes. Hay que expiarlos, hay que pedir perdón, hay que hacer obras de bien, hay que hacer actos de amor, porque los actos de amor también borran esa deuda y son más fáciles, se puede decir. Tenemos actos de amor cuando rezamos, cuando pedimos por los demás, lo hacemos realmente por amor, por caridad. Entonces, como decía el apóstol, la caridad borra una multitud de pecados. Vale la pena hacer actos de caridad, así que cuando dicen sus oraciones, por ejemplo la letanía al Sagrado Corazón, son actos de amor, háganlos bien con mucha fuerza, mucha intensidad, no esos pericos que hablan y repiten y no saben lo que dicen y repiten lo mismo, no, que no sea así, ¿verdad? Se necesitan almas intensas en nuestra época. Y esas poquitas a veces salvan muchas otras almas, ¿verdad? Esas personas generosas. Hay que tener grandes deseos, grandes aspiraciones. Y ya veremos, el día del juicio, vamos a ver cómo Dios juzga a las personas. Porque hoy la gente es muy dependiente de lo que dice el mundo, ¿verdad? No tienen fe, pero sí tienen fe en lo que dicen los medios de comunicación, en lo que dice el mundo, en eso tienen fe. Ahorita con esto de la famosa pandemia, la gente hace esfuerzos increíbles por algo que es un engaño, esfuerzos grandísimos. Hay personas que no trabajan y que se privan de muchas cosas, y hay algo de cierto, pero no es así como lo cuentan. Pero la gente cree en la información que da los medios oficiales, en eso creen. Pero no creen en la palabra de Dios, que es que no es más segura. Entonces, creamos primero en la palabra de Dios. Entonces, hoy la gente, por cuidar su cuerpo, hace esfuerzos enormes por el cuerpo, pero el alma es más importante. ¿Quién tiene cuidado? Así como evitan esta enfermedad, ¿por qué no evitan la ocasión de pecado? ¿Por qué no evitan aquello que ofende a Dios? ¿Que no toman precauciones para evitar de hacer algún pecado? Es absurdo esa mentalidad. Entonces también se ve a qué punto hoy la gente es dependiente de los medios de comunicación. Ya no hay personas que tengan criterios y que digan, bueno, esto es absurdo, esto no puede ser, ya la gente no reflexiona, se ha vuelto completamente pasiva, y los enemigos de Dios que tienen el uso de estos medios de comunicación, pues entonces aprovechan, ¿verdad? Cuando uno no tiene confianza en Dios, entonces se vuelve esclavo del demonio. No hay término medio. Yo no puedo decir, bueno, yo no voy a servir a Dios, pero tampoco voy a servir al demonio. Eso no puede existir, eso nunca pasa. En realidad, cuando uno se independiza de Dios, cuando se rebela contra Dios, por el hecho mismo, ya el demonio ya tiene poder sobre nosotros, ya somos esclavos del demonio. Cuando uno no tiene la fe, por el hecho mismo se vuelve mundano y comienza a creer en lo que dice el mundo, y ya es esclavo de lo que se dice, pero ya no tiene acceso a la verdad de Dios, y es una pérdida tremenda. Así que bueno, ya los pueblos ya no han querido escuchar la enseñanza de la iglesia, no han querido escuchar la enseñanza de la tradición. Por el hecho mismo, pues ya son esclavos de los enemigos de Dios que manipulan la información, la masonería, toda esa gente, pues ya son los dueños del mundo, ¿no? Son los dueños, así que
Como decía San Pío X, la fuerza de los malos está en la debilidad de los buenos, en la tibieza de los buenos. Así que, bueno, es bueno comprender estas cosas para saber, decir que Dios está esperando de mí. ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué Dios espera? Es que Dios calla y Dios espera porque está diciendo, ahora es tu parte, ahora eres tú el que debes hacer algo. Yo morí por ti, yo resucité, yo creé la iglesia para ti, ahora es tu tiempo, es tu momento, por eso yo callo, ya es ahora tú que debes hacer algo. Ya no esperes que yo haga más, yo hice demasiado, o sea, me hice hombre, morí en la cruz por ti, resucité por ti. Ahora, ¿qué vas a hacer tú por mí? Dios está esperando. Entonces, hay gente que dice, bueno, Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no interviene? Bueno, ahorita Él está esperando qué vamos a hacer nosotros. Es nuestro momento. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos haga comprender un poquito más de lo que la grandeza de nuestra religión, de los dones de la gracia, y que los practiquemos bien, no de una manera así repetitiva, inconsciente, no, hay que tratar de comprender de qué se trata, y es cuando más se hacen bien las cosas, ¿verdad? Entonces no es lo mismo usar un coche y y después saber cómo funciona, ¿verdad? Cómo funciona un coche. Una persona que sabe cómo funciona un aparato lo utiliza mejor porque sabe cómo funciona y lo cuida bien y sabe usarlo, etcétera. Pero una persona que nomás sabe manejar así, pues a veces hasta lo dañan, ¿verdad? Porque no saben, no conocen de qué se trata. Así que nuestra vida cristiana hay que conocer cómo funciona, ¿verdad? Y que las virtudes tienen un orden, una manera de ser, cada virtud, ¿verdad? Las virtudes cristianas todas están ligadas. La humildad, la fe, la caridad, todas están ligadas, de manera que si yo hago una falta muy grande contra una de las virtudes, yo pierdo todas las virtudes. Y si una crece, pues las otras también crecen. Si una persona crece en la humildad, pues también va a crecer en las demás virtudes, porque están ligadas, no están separadas una de otra, ¿verdad? Como decía Santo Tomás, son conexas. Así que las virtudes cristianas todas están ligadas. Pero si yo pretendo tener una gran caridad, pero estoy fallando la fe, como pretenden los modernistas, como pretende el Papa Francisco, es una ilusión, porque es una falsa caridad. No puede ser. No hay verdadera caridad si no hay verdadera fe. Y no hay verdadera caridad si yo no tengo una verdadera humildad. O otras virtudes, ¿verdad? Uno puede dar la vuelta de todas las virtudes y todo es así. Entonces, si yo soy enemigo del bien en una virtud, pues soy enemigo del bien de la otra virtud, automáticamente. Sí, eso es lo que... Entonces, si tenemos un concepto recto de lo que es la verdad, de lo que es el bien, y que son el objeto de todas las virtudes están ordenadas al bien, a un bien diferente, pero son todas ordenadas al bien. Entonces debemos tener un gran deseo de hacer el bien, un gran deseo de seguir la verdad, pero esa verdad que viene de Dios, en primer lugar, no nuestra verdad, nuestra opinión, nuestro gusto, eso es engañoso. O lo que dice la gente, hoy dice, la gente dice que no sé qué, bueno, ¿qué es lo que dice mi fe? ¿Qué es lo que dice la razón, la buena, una recta razón? Lo que Dios me dio. Eso es lo que cuenta, sí. Pero la gente hoy se guía por gustos, por su placer. Bueno, eso no es un criterio seguro. Así que pongamos nuestra confianza en nuestro Señor. Por eso la Virgen María, a pesar de esta derrota aparente, bueno, fue una derrota momentánea la de nuestro Señor en la cruz, pero ella no se inquietó porque decía, bueno, es un pasaje a la resurrección, y no dudó, esperó, tuvo confianza, y la victoria vino, porque tenía que venir la victoria. ¿Cómo va a ser posible que el demonio
y los malos puedan derrotar a Dios, no es posible. Pero ahorita Dios deja pasar esto, como cuando lo apresaron para crucificarlo, dijo Jesús, ahora es la hora de las tinieblas, la hora del poder de las tinieblas. Sí, porque Dios le dio ese tiempo al mal, pero es que por un tiempo nada más, porque las tinieblas forzosamente serán derrotadas, porque Dios es Dios. Nadie se puede enfrentar a Dios, ni el demonio, que es un ángel muy poderoso, no puede con Dios. Así que nosotros, aun si Dios nos hace esperar y nos decimos, ¿cuándo va a terminar esto? No, Dios es todopoderoso, tenemos la victoria asegurada. Lo que cuenta es que estemos del lado suyo, aun si también sufrimos nuestra pasión, también vamos a ser humillados, perseguidos, lo que fuera. Pero tenemos la victoria asegurada, infalible. Así que así la Virgen María confió y no pactizó con el mundo, no comenzó a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer algo intermediario, no. La Virgen no pactizó, ¿verdad? No vamos a hacer, a ponernos bien con aquellos que están destruyendo la iglesia, con los que están socavando la fe, de una manera abierta o enmascarada, como fuera. Nosotros no podemos aliarnos con esa gente porque están haciendo el daño. No podemos ser acuerdistas, no podemos ser cosas que son soluciones humanas, ¿verdad? Entonces esa no es la vía, no es el camino. Entonces vamos a pedirle en esta misa, vamos a rezar por la resurrección de nuestra alma, para que nuestra alma, Dios nos dé la gracia, nos haga el don de que un día resucitemos gloriosos con Él, que no nos permita flaquear, que no nos permita pecar, y que nos dé la gracia y la perseverancia. Y también pidamos por todas esas personas que viven o en la ignorancia, en la inconsciencia, culpable o más o menos culpable, pidamos porque Dios tenga misericordia de ellos. Como decía la Virgen de Fátima, recen por los pobres pecadores, ¿no? La Virgen nos dijo, no son culpables, no son tan culpables, no, pecadores, pero pobres gente, pobres pecadores. Pidamos por ellos, hay que compadecerse de las personas que viven en el pecado, porque de alguna manera Dios se ha compadecido de nosotros antes que ellos. Entonces tengamos compasión. Es justo que también tengamos compasión como nuestro Señor ha tenido compasión de nosotros. Ave María Purísima, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.